Bien, entonces comenzamos esta primera clase, qué bendición, la primera clase de todo de este módulo de fundamentos, ¿cierto? La primera clase, ¿cierto? Que se llama La Salvación. Ese es el nombre de la primera clase. Todos los que tienen el material y los que se le ha podido hacer llegar, dentro de este material, ¿cierto? En las primeras hojitas aparece más o menos un plan completo de lo que va a ser esta escuela de avivadores y también viene una carta de parte de nosotros como pastores para ustedes. Les recomendamos que la lean, está escrita con mucho amor, con mucho cariño para su desarrollo, para su crecimiento, y ahí se plasma, ¿cierto?, el anhelo que hay del corazón de Dios y de nosotros para cada uno de ustedes. Así que el día de hoy, como les decía, vamos a comenzar con esta primera clase, con una clase que realmente es fundamental para cualquier creyente, para cualquier cristiano, porque cómo realmente, ¿cierto?, ser cristiano, cómo poder vivir una vida cristiana sin saber lo que es la salvación, sin conocer lo que es la salvación. Muchas veces una palabra que se repite, ¿cierto?, continuamente y la usamos continuamente, ¿cierto? Gracias a Dios, Dios de mi salvación, el Señor que me salvó. Pero tenemos que comprender, ¿cierto?, de qué estamos hablando cuando hablamos de la salvación. Entonces, en esta primera clase, vamos a leer acá, ¿cierto?, esta primera diapositiva. Dice así: la salvación es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Es un acto de amor y gracia que nos libera del pecado y nos da vida eterna. Ya, ese es un pequeño resumen de lo que es la salvación. Pero probablemente, creo que quizás es la pregunta que tanto ustedes como yo me hice la primera vez que escuché este concepto, ¿cierto?, de salvación. Nos preguntamos generalmente, ¿cierto?, ¿salvos de qué? ¿O de qué debo ser salvado? Porque si hablamos de salvación, debe haber algún motivo, ¿cierto? Algún motivo que me permita a mí conocer o entender de qué yo debo ser salvado o por qué, ¿cierto? La Biblia, por qué los pastores, por qué en estos discipulados, por qué se habla de salvación. Es sumamente importante tener ese fundamento en nuestras vidas, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces tenemos que comprender, mis amadas hermanas, que cuando nosotros hablamos de salvación, ¿cierto? Estamos hablando de la salvación que Dios trajo a nuestra vida, pero esa salvación tiene un motivo, tiene un origen de por qué Dios o de qué Dios me vino a salvar. Debemos entender primero, como dice acá, que hay una caída original. Hay, como se dice, un pecado original. Recordemos que en el huerto del Edén, ¿cierto?, Adán y Eva, en cierta manera, como representantes de la humanidad, ellos desobedecen a Dios, una instrucción que Él le había dado, ¿cierto? Recordemos que Dios les había pedido que no comieran, ¿cierto?, del árbol del bien y del mal, o de la ciencia, del conocimiento, le llaman algunos también, no porque Dios considerara que eso fuera quizás algo negativo, ¿cierto?, algo malo, sino porque Él sabía que en cierta manera ese árbol, ¿cierto?, iba a abrir, iba a generar una apertura que probablemente el hombre y la mujer no iban a poder controlar. Entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Mira lo que dice Génesis 3:11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá, ¿cierto? En esta parte, en la primera parte de esta enseñanza, es que hay una caída original, ¿cierto? Podríamos decir, un error original que nosotros como humanidad, contenidos en Adán, en Eva como nuestro representante, nosotros también pecamos en lugar de ellos. Hay muchos que dicen, si yo hubiese estado en el huerto, probablemente yo no hubiese comido de ese fruto, yo no hubiese desobedecido a Dios. Pero más adelante vamos a ver que no es tan así, ya que no es tan así. Entonces, miren lo que dice Romanos 5:12, y aquí pasamos justamente a lo que nos compete a nosotros. No solamente Adán y Eva, ¿cierto?, pecaron, se equivocaron, desobedecieron. Miren lo que dice la palabra, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres,
por cuanto, ¿qué dice ahí? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces ahí nos conecta con nuestra realidad, con la realidad, ¿cierto?, de Gabriel, de Miriam, de Joana, de Mirta, de Estefanía, de Carla, etcétera, de todos, de toda la iglesia, de todo el mundo cabe en esto. Por cuanto todos pecaron. Eso es lo que nos dice Romanos 5:12 el apóstol Pablo. Entonces, no es solamente esta caída original de Adán y Eva, ¿cierto? No es solamente este pecado de estos dos representantes de toda la humanidad el que nos lleva, ¿cierto?, a esa condición caída, sino que también debemos comprender que nosotros también hemos pecado. Como siempre se dice, que levante la mano el que nunca ha pecado, el que nunca ha mentido, el que nunca quizás ha engañado, el que nunca en algún momento no tomó algo que no era suyo. Y no solamente esos pecados que son los comunes, sino también hablemos, por ejemplo, del orgullo, de, desobedecer a Dios en cualquier cosa, de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Todas esas cosas componen lo que se conoce como el pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que es en definitiva? Es una transgresión de la ley de Dios, de su santidad. Entonces Dios establece una serie de principios, ¿cierto?, que están más bien resumidos en el Decálogo, en los 12 mandamientos, que son universales. Usted ve que en cualquier parte del mundo, sean cristianos o no sean cristianos, esos principios son muy trascendentes a la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque son principios que van más allá de una religión. Son cosas que Dios ha establecido y que están en el corazón del hombre. Entonces, vemos que no solamente la caída de Adán y Eva, sino que nuestra propia caída. Todos los seres humanos dieron lugar al pecado. Todos nosotros dimos lugar al pecado. El pastor, la pastora, un líder, un cantante, un pastor internacional, un apóstol, todos hemos dado lugar al pecado en nuestra vida. Todos hemos cometido una transgresión de la ley. ¿Y qué es lo que dice Primera de Juan 3:4? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, refiriéndose obviamente a la ley de Dios. Entonces ya empezamos como a entender poco a poco por qué yo debo ser salvado. ¿Salvado de qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos en este primer punto de la clase. Si avanzamos un poco más, vamos a tener un ejemplo que nos lleva, ¿cierto?, a poder llevar a nuestra vida también y en comprender un poquito más acerca de la justicia de Dios contra el pecado. Si yo les pongo el siguiente ejemplo, supongamos que que una persona comete un crimen, o el caso que siempre se utiliza para dar este ejemplo es que alguien, por ejemplo, asalta a la persona que tú más amas, va por la calle y le quita algo y sale arrancando. ¿Qué es lo que todos nosotros automáticamente pedimos? Justicia, ¿cierto? Justicia. Que el que comete un error, un crimen, ¿cierto? Que haya, en cierta manera, una retribución a ese crimen, porque si no, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un sistema injusto. ¿Cómo es un sistema que no penaliza a los que cometen errores? Es un sistema injusto. Y nuestra sociedad yo creo que nos da un claro ejemplo de eso. ¿Cuántas veces hay personas que cometen crímenes graves y después terminan sueltos? ¿Qué es lo que decimos todos nosotros? ¡Qué injusticia! Debió haber un castigo. En el caso de la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, todos hemos cometido diferente tipo, podríamos decir, de crímenes o pecados. Hay una ley divina, hay una ley divina de santidad en la cual, ¿cierto?, Dios de alguna forma no puede convivir con el pecado, no puede convivir con la mentira, no puede convivir con el engaño, con el orgullo, con la fornicación, no puede convivir con esas cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando cae cuando cae el hombre en el huerto, cuando caemos nosotros y pecamos, se produce una separación con Dios? Porque si había una ley y todos nosotros pecamos y todos nosotros cometimos errores, algunos más graves que otros, por supuesto, pero probablemente si cada uno de nosotros se exhibiera nuestra vida, ¿cierto?, en general, quizá muchos diríamos realmente
he cometido errores grandes en mi vida, he pecado grandemente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me correspondía? Y eso es algo muy importante de comprender, porque así también entendemos la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me correspondía? Era justamente un juicio y una pena o un castigo por esta vida en la que quizás muchas veces he intentado hacer las cosas bien, pero justamente he pecado. He mentido, he engañado, quizás he hecho cosas que a veces no quería hacer, pero las he hecho. He tenido envidia quizás, he tenido ira, muchas cosas que a lo mejor hemos experimentado como seres humanos. Entonces eso nos distanciaba de Dios y Dios sería totalmente injusto si dejara que la humanidad hiciera lo que quisiera sin que hubiera un juicio, que se declarara cuál fue la ley que nosotros transgredimos y que justamente viniera un castigo. ¿De qué nos salvó Dios? ¿Cuál es la obra de Jesús en la tierra? Tiene que ver justamente con que nosotros, por medio de Él, no recibamos el castigo por nuestro pecado. Que nosotros no recibamos el castigo por todas aquellas cosas que han transgredido la ley de Dios. Acá hay una frase de un teólogo muy importante que dice: nadie puede entrar al cielo, atención con esto, porque esto nos diferencia de muchas enseñanzas, con su justicia propia. Solo la justicia de Cristo nos abre la puerta. ¿De qué nos diferencia esto? Nos diferencia, por ejemplo, de la doctrina católica, que dice que nosotros, por medio de las obras, podemos conquistar la salvación. Podemos conseguir ganarnos la salvación. Pero sabes que la salvación tenía un costo tan grande que nadie podía pagarlo. Nadie podía pagarlo. Y de hecho, a continuación vamos a ver cómo nosotros podemos acceder a esa salvación, porque si nosotros quisiéramos comprarla, ni todo el dinero del mundo pudiera pagar esa salvación que tuvo Cristo por nosotros y porque Él pagó, ¿cierto?, por ese castigo en nombre de nosotros. En el punto 2 vamos a ver ahora, entiendo que he pecado, ¿cierto? Entiendo que transgredí la ley de Dios y que merecía un juicio justo por todas esas cosas. Ese juicio justo correspondía, ¿cierto?, la separación de Dios de mi vida. Ahora, gracias a Dios, gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo, ellos proveyeron un camino de salvación. Y mire lo que dice la Biblia, como para que vayamos comprendiendo cómo nosotros somos salvos y cómo nos separamos, ¿cierto?, de aquellos que a lo mejor puedan decir que la salvación es por obras del ser humano. Efesios 2, 8 al 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y atención con este punto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a repetir la última frase. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mis amados, mis amadas hermanas, es un don, es un regalo de Dios para sus hijos. Es un regalo que se obtiene, se recibe mediante la fe. Yo creo que Dios me quiere salvar. Yo creo que Jesucristo quiso salvarme. Yo creo que Él se puso en mi lugar. Y como yo lo creo, yo recibo esa salvación que viene de Dios y por medio de eso soy justificado. Ya no tengo que pagar ese castigo. Ya no tengo que ser culpable de juicio y decir, voy a tener que asumir yo esta culpa, sino que el Hijo de Dios cargó sobre sus hombros la culpa de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, todos los que han decidido creer en Él, han recibido por gracia, por amor, por regalo, ese don de la salvación. Entonces, que nunca nadie les quiera decir o de alguna manera transmitir que la salvación hay que pagar por ella, que para obtener salvación hay que hacer una procesión de 5 horas a un lugar, que hay que levantar una estatua, que hay que cortarse alguna parte del cuerpo, que hay que sacrificar alguna parte de nuestro físico. No, mis amados, no.
porque dice la Escritura que esto lo pagó Jesús en la cruz. Todo lo que nosotros quisiéramos añadir a eso, estaríamos diciendo que la cruz no fue suficiente. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos que la cruz es suficiente para dar salvación. La cruz es suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad. Quizás alguno dirá, pero pastor, esto me suena muy fácil. Y toda la gente que ha mentido, que ha engañado, a lo mejor yo mismo he hecho tantas cosas, simplemente por creer en Jesús, yo voy a ser salvo. Recordemos el ejemplo del hombre en la cruz. El hombre, el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, él no hizo ninguna obra, no hizo ninguna, podríamos decir, formación específica, no hizo ninguna catequesis, no hizo todas las cosas que a lo mejor se pudieran poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que hizo él? Creyó en Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a veces es difícil de creer que la salvación recibirla sea de una manera tan maravillosa, tan entre comillas fácil, a lo mejor fácil para nosotros, pero costó hasta la última gota de sangre de nuestro Señor. Amén. En el otro versículo acá dice, en el libro de Romanos nuevamente, Romanos 3:23 y 24, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí estamos todos nosotros, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice después? Siendo justificados, es decir, puesto Él en nuestro lugar y Él pagando por nuestra justicia. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente en su gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el perdón de los pecados, ¿cierto? La limpieza de nuestros pecados, que es en Cristo Jesús. Otro argumento más de dos cosas, de que todos habíamos pecado y que además la salvación Jesús nos la da gratuitamente. Qué tremenda bendición. Y qué maravilloso, porque sabes que esto, por eso nosotros siempre hablamos que el reino de Dios no es una religión. Porque la religión generalmente te va a decir, tienes que vestirte de esta manera, tienes que entregar esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hablar de una forma, tienes que tener 1000 condimentos y componentes para tú poder acceder a la salvación. Pero Dios te dice todo lo contrario. Dios te dice, si tú crees a quien yo envié a la tierra, a mi Hijo Jesús, a morir por tus pecados, yo te regalo esta salvación. Y punto. Y punto. Nadie te puede decir nada. Si Dios te ha dicho que tú eres su hijo y que eres salvo, nadie te puede decir que no lo eres. Finalmente tenemos acá el pasaje, ¿cierto? Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos en el mundo cristiano, un pasaje que deberíamos intentar, ¿cierto? Todos nosotros aprendernos de memoria, porque habla de este amor profundo por el cual Jesús vino a entregarse a esta tierra. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha provisto nuestra salvación. Él ha provisto que tengamos una fiel defensa, un fiel defensor en los cielos que es Jesús, nuestro Señor. Él no solamente vino a la tierra a enseñarnos un camino, sino vino a ser el camino, vino a ser la verdad y vino a ser la vida. Por eso dice que nadie puede acceder al Padre si no es a través de Él, porque el Padre no puede recibir a nadie que no haya sido justificado por el sacrificio de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Quiero poner acá un ejemplo de lo que es esta salvación, porque como les decía previamente, muchas veces nosotros tendemos a pensar que esta salvación es algo sencillo de obtener. Realmente cuando vemos esto, cuando leemos la Biblia y vemos que
es por la fe en Jesucristo, nos da una sensación de que pareciera algo muy fácil, algo que a lo mejor no me costó mi sufrimiento, ni mi sangre, ni mi dolor, ¿cierto? Ni la carga del pecado sobre mis hombros, ni la ira de Dios sobre el pecado que cayó sobre su Hijo, pero nosotros disfrutamos de esa salvación. Y sabes que el ejemplo que se da en esto es lo que nosotros vivimos día a día como ciudadanos de un país. Nosotros hoy día experimentamos la libertad, experimentamos, ¿cierto?, la seguridad, el saber que tenemos ciertos derechos como ciudadanos, que sabemos que cualquier cosa nuestro ejército nos va a defender nuestra frontera, va a defender nuestra nación. Y resulta que eso a lo mejor hoy día lo obtenemos simplemente por nacer en Chile, por nacer en este país o por nacer en el país de donde tú vengas. Tú obtienes una serie de derechos, sobre todo seguridad, protección, ¿cierto?, de parte de tu ejército. Pero eso no significa que eso no tuvo y no tiene un alto costo para esa nación. No significa que en el pasado no se hayan lidiado grandes batallas para que tú hoy día tengas libertad e independencia. Para que tú hoy día disfrutes de decir soy chileno, soy chilena, soy a lo mejor ecuatoriano, venezolano, colombiano, significa que hubo en un momento hombres y mujeres que se sacrificaron para que tú tuvieras libertad, seguridad y protección. ¿Te das cuenta que a lo mejor hay cosas que tienes hoy día que simplemente las recibes por el hecho de ser, pero que no te tocó pelear por ellas? La salvación es lo mismo. Hubo uno que peleó, hubo uno que murió, hubo uno que pagó en la cruz el castigo que debíamos recibir cada uno de nosotros. Hubo uno que entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Porque quiero decirles algo, el infierno, el lugar de condenación, nunca fue creado para el ser humano. Dios no crea un lugar de condenación para que los seres humanos vayamos allá. Pero somos nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestro pecado, con nuestro comportamiento, con alejarnos de Dios, con escondernos de su verdad, que nosotros voluntariamente hemos decidido ir a ese lugar. Pero bendito nuestro Dios que en este día nos está regalando esta salvación, que no depende de nosotros, que no está segura en nosotros, sino que está segura en Él, está segura en nuestro Dios. Esto te permite a ti caminar tranquilo, que mientras tú tengas la fe puesta en el Hijo de Dios, mientras tú tengas tus ojos puestos en aquel que te salvó, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Por eso es que nosotros como pastores, como líderes, como iglesia, por eso es que llevamos este mensaje a las personas. Porque entendemos que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Él ha enviado a su Hijo para darnos esta maravillosa salvación, esta preciosa salvación. Entonces entendemos en este día, podemos sacar algunas conclusiones que Dios ofrece la salvación como un regalo, no es algo que podamos ganar. A veces nosotros, como hemos estado cierto en ambientes quizás religiosos o en algunas religiones que nos han dicho que hay que hacer A, B, C, ¿cierto? Tendemos a creer que nosotros nos ganamos la salvación con nuestro esfuerzo, con nuestras obras. Sabes que es todo lo contrario. Como tú entiendes que Jesús te amó, que Dios te salvó y que te perdonó, tú por eso haces obras de amor, de justicia, de solidaridad, por cuanto tú entiendes lo que Él ha hecho contigo. Lo que Él ha hecho contigo es que tú tienes obras de amor, obras que manifiestan que tú ya eres salvo. No es que tú hagas cosas para ser salvo, porque si fuera así, el día que no hagas nada, ¿qué pasa con tu alma? El día que a lo mejor no puedas hacer algo, o el día que a lo mejor tengas alguna situación y no puedas hacer algo, vas a tener el temor de que ya no eres salvo. Pero dice la palabra, no por obras, para que nadie se jacte. Porque si no, pongamos un ejemplo, como se hacía en la antigüedad, la gente de recursos podría comprar la salvación.
Podría poner una fundación, ¿cierto? Ponerle todo el dinero ahí que se pudiera y hacer buenas obras. Y con eso comprar una salvación. Pero como Dios no funciona así, Dios, ¿qué es lo que quería? Él mostrar su gracia, Él mostrar su favor, Él mostrar su misericordia para que nosotros entendiéramos que la salvación y el amor provienen por y para Él, son de nuestro Dios. Segundo, la salvación es necesaria porque todos hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir, yo no necesito salvación. Yo como yo estoy bien. Yo no necesito un Dios que me justifique. Yo no necesito que alguien pague un precio por mí porque yo no soy tan malo. Lamentablemente, mis amadas hermanas, estamos en una era, en una generación que busca convencer a las personas de que no son tan malos. Tranquilo, si en ti hay bondad, si en ti, mira, tú puedes salvarte. En ti hay un corazón maravilloso. Y sabes que nadie está diciendo que tú no hagas cosas buenas, que nosotros no tengamos buenas intenciones en ocasiones. Pero ¿sabe lo que está pasando con eso? Que mucha gente está despreciando la salvación, porque no está entendiendo que un pecado, una transgresión de la ley implica que debe haber un castigo. Y si nosotros predicamos un Dios solo de amor, pero no enseñamos que la gente debe arrepentirse, debe entregar su corazón y debe recibir esta salvación, estamos haciéndole un daño también a aquellos que nosotros amamos. Yo sé que todos los que son papitos o todos los que aman a algún niño, si ven que hay un hoyo en el piso y el niño va corriendo hacia allá, le van a decir que no lo haga. A lo mejor este niño se va a enojar porque quería ir hacia ese lugar. A lo mejor él quería correr hacia ese lugar y se va a enojar y va a hacer una pataleta y va a decir, ¿por qué? ¡Qué rabia! Pero tú sabes que lo estás haciendo por amor. Y cada vez que hablamos de salvación, lo hacemos por amor, porque no queremos que nadie se pierda, sino que todos conozcan a su Señor y a su Salvador Jesucristo. Finalmente, entendemos que el amor de Dios se muestra en cada parte del sacrificio de Jesús, en cada látigo que Él recibió, en cada bofetada que Jesús recibió, en cada clavo que Él recibió sobre sus manos, sobre sus pies. ¿Sabe lo que Él estaba diciéndote ahí? Yo te amo. Yo estoy dispuesto a pagar este precio por ti. Estoy dispuesto a recibir el castigo de la ira contra el pecado. Estoy dispuesto a pagar este precio porque yo no quiero que tú lo pagues, porque si tú lo pagas, va a ser un sufrimiento eterno. En cada uno de los pasos de Jesús en la tierra, en cada una de las cosas que Él hizo, que Él experimentó, cada una de las burlas que tuvo que experimentar. Recuerdo ese momento cuando antes de que lo crucifiquen, y le ponen una corona de espinas en modo de burla, y un letrero que decía, aquí está el rey de los judíos. Qué, qué paradójico que ese letrero que era en modo de burla se transformó en la declaración más importante de todos los tiempos. Aquí está el rey del universo. Aquí está el rey de la tierra, nuestro Señor. Todo aquel que quiera ser salvo, todo aquel que quiera recibir la salvación, debe reconocer y debe amar al Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es la salvación de nuestra vida. Qué maravillosa primera temática que vimos el día de hoy. Qué profundo esto de la salvación. Probablemente en este caminar el Señor nos va a llevar nuevamente a profundizar otras cosas dentro de este mismo proceso, otras cosas dentro de este caminar, de cómo se produce esa salvación en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero la idea es que esta primera clase deje con hambre su espíritu, su corazón, para conocer más de este Dios Salvador, para conocer más de este Jesucristo que vino a la tierra a pagar por nuestros pecados. En el último punto de esta clase, vamos a dejar una tarea práctica.
ya por si lo quieren anotar por ahí, si quieren dejar algún registro, vamos a dejar una tarea práctica. Esta tarea va a consistir en lo siguiente. Vamos a reflexionar sobre lo que significa la salvación en tu vida, ¿ya? Pregúntate, primero, ¿he recibido esta salvación? ¿Tengo la certeza en mi corazón de que soy salvo? ¿De que he puesto a Jesús como el rey de mi corazón? Segundo, ¿he cuidado ese regalo tan costoso que Jesús me entregó? Como les decía, ¿he actuado en favor de esta salvación? ¿He sido fiel con aquel que me salvó? Reflexionan estas dos preguntas y queremos que una vez que reflexiones en esto, puede ser de aquí al domingo, por ejemplo, y que el día lunes, martes de la próxima semana, tú envíes un mensaje al grupo de WhatsApp de la escuela, ¿cierto? Donde estamos ahí coordinándonos, con una breve conclusión sobre lo que tú recibiste de esta temática. Lo que salga de tu corazón. Aquí no es necesario un lenguaje complejo, rebuscado, algo difícil de explicar, no, lo que tú sientas. A lo mejor tú dices, yo, pastor, no era consciente de la salvación, no era consciente de mi pecado, de que había un castigo por haber transgredido la ley de Dios, pero ahora de verdad que siento que debo mirar a Jesús y debo también actuar en favor de aquel que me salvó. Por ejemplo, entonces, en el grupo de WhatsApp vamos a dar hasta el martes de la próxima semana para que usted reflexione. Si quiere, póngalo en oración, dígale, Señor, ¿qué significa la salvación para mi vida? ¿La entiendo realmente? ¿La he recibido? O diga en oración, Señor, yo quiero recibir esta salvación. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y una vez que tenga esa reflexión, nos va a enviar, ¿cierto?, esto al grupo de WhatsApp para que podamos juntos compartir también en la próxima clase esta maravillosa temática y esto que el Señor ministró a su corazón. Voy a detener acá la grabación.